Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Saludamos a toda la audiencia de Radio Fórmula en este su programa La Hora del Campo de hoy, sábado 4 de mayo. Sábado 4 de mayo, bueno, pues ya estamos aquí iniciando, estamos en el cuarto día del quinto mes del año 2024, así que pues saludamos a todas y todos los seguidores y la audiencia que pues nos ven en las diferentes plataformas en este gran programa, como ya nos lo han expresado los mismos seguidores y además los radioescuchas en el 790 de AM de Radio Fórmula. Estamos hoy pues conduciendo el programa para ustedes, un programa muy interesante. Tonatiu Quiñones, Tonatiu, pues te saludo, ¿cómo estás? Hola Hugo, ¿cómo estás? Buen día a todos, es sábado caluroso de mayo, que ya viene el más caliente del año, es buena sequía para todos, que les vaya bien, esperemos que pronto llueva, sí. Y que no esté muy caliente. Y no esté muy caliente, y pues su servidor Hugo Rangel, así que gracias, pues bueno, hoy tendremos un programa muy interesante, creo que es así, atendiendo a las diversas sugerencias. Hoy precisamente estábamos pues revisando ya la circulación de la edición de mayo del periódico Agrorural y ahí va parte del tema que vamos a conversar en el desarrollo del programa del día de hoy. Así que, bueno, pues abrimos el canal de la comunicación para quienes deseen hacer alguna llamada, algún comentario ahorita en la transmisión. Pues ya saben, es en la plataforma de Agro 21 Comunicación Rural, en Face, pero también pues a través de los mensajes que pueda estar tomando aquí Pedro Garín, que está en controles, y también Luz Ramírez en los controles aquí en cabina. Así que, pues bueno, Tonatiu, un programa interesante y te dejo que presentes a nuestros invitados del día de hoy. El número de WhatsApp, de WhatsApp para los mensajes es 33 21 83 71 99. Y pues bueno, el día de hoy muchísimas gracias a nuestros invitados que están aquí. Me da muchísimo gusto y un honor para mí estar platicando con Javier Gutiérrez, Francisco Javier Gutiérrez Acosta. Es un ingeniero agrónomo de aquí de Guadalajara, muy conocido por el tema de los que ha desarrollado. Y también tenemos la oportunidad de platicar con el doctor Eduardo Castillo Simón. La verdad me da muchísimo gusto tenerlos a los dos. Son referentes en el tema que vamos a hablar hoy. Yo propuse que platicáramos de lo que pues, es la experiencia, biotecnología aplicada a las prácticas de agricultura regenerativa. Y eso me parece que es un tema bien interesante. Ya tenemos, la semana pasada hablamos de agricultura regenerativa desde el punto de vista social, podría decirse, y desde el punto de vista agronómico, pero ahora pues que nos den un poquito de idea de qué herramientas hay en el campo que podemos utilizar para hacer el desarrollo de una agricultura regenerativa. A mí este tema pues, me parece bastante importante en estos momentos, sobre todo ahorita que hay sequía, y lo que va a venir adelante puede ser que sea la gran diferencia y tomar prácticas regenerativas como parte del trabajo, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias, Javier, Eduardo, y pues ¿qué les parece el tema? No, bueno, pues de actualidad y además pues muy adecuado, creo yo, porque muchas veces escuchamos enunciados como es el de agricultura regenerativa, pero no sabemos cómo aplicar, cómo podemos realmente incidir en que se dé esa metodología que nos propone la agricultura regenerativa. Entonces, pues algunas acciones concretas e insumos específicos podríamos platicarlos el día de hoy con todo gusto. Sí, claro, y Eduardo, pues obviamente la experiencia que tú tienes en todo ese tema es muy importante, muy elevada, ¿no? Pues sí, la cuestión regenerativa es algo confusa en la definición, ya que normalmente se habla de la mejora de los suelos a nivel mundial, y se habla normalmente de lo que son lo químico y lo físico, pero se deja fuera toda la parte que es la biológica, y la biológica es la parte que no se puede dejar fuera del suelo, porque el suelo es el que interactúa con la planta para que pueda tener una actividad que en un dado momento sea para deteriorar el suelo o sea para mejorar el suelo. Sí, es parte de lo importante. Y creo que ahí, bueno, a lo mejor voy a hacer una pregunta un poco abierta y un poco agresiva para el tema. Muchas veces la educación de nuestras personas especialistas en campo era orientados a la parte química y la parte física. Me explico, labranza, el uso de químicos, agroquímicos, el uso de pesticidas, plaguicidas, herbicidas, fungicidas, pero muy rara vez se veía
O sea, yo llegué a ver en la escuela la parte de utilizar los microorganismos, ¿no? Y su importancia, pero muy someramente. Este discurso o esta política, esta forma de hablar y tomar en cuenta los microorganismos, ¿ha cambiado con respecto al tiempo, Javier? Eduardo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Que ha habido un cambio en la mentalidad de esta forma de retomar el campo? Bueno, Eduardo es más especialista en este tema, pero yo voy a hablar sobre mi experiencia. Yo en mis años de escuela, en los 70s, los únicos microorganismos que nos enseñaron a utilizar eran los que se usaban para las leguminosas, el Rhizobium, ¿no? Que era para inocular el frijol, básicamente los garbanzos, las leguminosas. Era lo único que conocíamos de microbiología aplicada al campo. Y durante muchos años yo pensé que era lo único, que nada más las leguminosas podrían fijar, en asociación con bacterias, fijar nitrógeno. Y creo que hasta últimamente se ha dado pues una nueva... un nuevo horizonte, ¿no? Creo que desde los 80s que inicia este tema de agricultura regenerativa ha empezado a venir investigándose más y también aterrizando en productos específicos para los productores, para ofrecer pues a los productores. Pero efectivamente a mí en la escuela me enseñaron prácticamente a aplicar o a recomendar casi puros productos químicos y las labores de mecanización pues que se utilizaban en aquel tiempo. Y bueno, otro detalle, por ejemplo, en las clases de física de suelos, de química y física de suelos, la composición del suelo se hablaba de 4 partes: la parte mineral, el agua, el aire, el oxígeno y la materia orgánica. Y no se hablaba de microbiología. Y ahora pues ya se habla de que hay materia orgánica y microbiota, pues que es otro componente del suelo, importante. A lo mejor no tan importante en volumen, pero sí en cantidades. Son millones y millones de microorganismos y de familias que viven en el suelo, pues, y que las hemos de alguna manera perturbado durante mucho tiempo y que ahora se sabe que son muy útiles, pues, ¿no? Muchas de ellas. Sí. Pero Eduardo tiene más conocimiento de este tema. Un poco sin distraerlos en el planteamiento, yo añadiría a preguntarte que con lo que estás comentando en tus épocas de estudiante hace algunos buenos años, a diferencia de los tiempos actuales, cuando estamos hablando tanto de agricultura regenerativa, incluso ganadería regenerativa, ese concepto, no sé qué opines, Javier, ahorita que estás hablando, porque hace 50 años o 40... pues no veíamos el desarrollo de la agricultura, por ejemplo, de frutales como las berries, en producción intensiva, o hablamos de higo, o tomate, o grandes hortalizas, y en aquellos años pues hablábamos de los básicos como granos y maíz principalmente. Entonces, pero el concepto sigue siendo lo mismo, es válido, ¿verdad? De los microorganismos. Definitivamente, claro, aplica para cualquier tipo de cultivo, y bueno, ahorita que Eduardo comente, pero creo que el modelo de la revolución verde de los años 50, que implicaba pues cambios muy drásticos en la genética y que también implicó la mecanización y una serie de cosas, sí impactó muy fuerte en la producción, o sea, se fueron arriba los rendimientos en trigo, en una serie de cosas, y México fue sede de eso con Norman Borlaug, ¿no? Pero abusamos de ese modelo. ¿Sí? Con el paso de los años. Sí, claro, fuimos abusando del uso de agroquímicos, o sea, de estar metiendo demasiados insumos externos al campo, y la agricultura regenerativa lo que contempla es que no debemos de meter tantos insumos externos, sino que el propio suelo, si lo dejamos que se desarrolle como un ente vivo que es, va a generar muchos de las necesidades de la planta. O sea, serían insumos internos del propio ecosistema que ahí se genera, ¿no? Porque todos los microorganismos apoyan en la nutrición y en la protección del propio cultivo, sin necesidad de estarle aplicando tanto insumo externo químico, ¿no? Bueno, ha habido una serie de cambios muy drásticos en la cuestión tecnológica. Entonces, al haber cambios en la cuestión tecnológica, pues cambió la visualización de lo que no veíamos. Entonces, cuando nosotros no existía la microscopía electrónica, no existía, digamos, todo lo relacionado con el DNA, pues se puede hacer la extracción de DNA del suelo y determinar el número de familias presentes. Entonces,
ese número de familias presentes ha crecido enormemente. Originalmente pensábamos que el suelo tenía 100 familias, ahorita sabemos que tiene arriba de 2,000. 2,000 familias de diferentes microorganismos que viven en el suelo. Y como la tendencia original era clasificar la agricultura solamente en base de lo que sería pues lo que serían los nutrientes químicos, que sería la química del suelo, y los físicos, que sería la textura y la materia orgánica. Entonces todo eso cambió cuando se supo que había otro grupo que estaba propiciando y haciendo una cantidad muy grande de modificaciones, y que no nomás eso, sino que podía suplir en gran parte a la fertilización química. Entonces eso se debía a que el suelo tiene abundantes nutrientes, mas no disponibles de una manera inmediata. Los microorganismos tienen que irlos, digamos, de alguna manera volviendo disponibles para el cultivo, y que con las prácticas antiguas, por ejemplo, de hacer barbechos y eso, pues cambiabas el suelo, la parte anaeróbica del suelo, o sea que no tiene oxígeno, la volteabas y la ponías en la parte aeróbica. Entonces todo ese grupo de microorganismos o se morían o se volvían facultativos, o sea, tenía nada más dos opciones. Sí. Y los que estaban aeróbicos se volvían anaeróbicos porque los enterrabas. Entonces le dabas vuelta a todo el suelo. Ahora esa práctica, a través de los programas de gobierno y de todo, se ha logrado que haya una preparación de suelo mucho más liviana, de solamente entre 15 y 25 centímetros, para que no exista ese intercambio de microorganismos de la microflora que estás matando. Sí, y también creo que la definición de suelo rico ha cambiado, ¿no? O sea, un suelo que es rico para la agricultura ha cambiado. Porque antes se decía que tienes nitrógeno disponible, fósforo disponible, micronutrientes, todo esto. Y ahora se habla que no nada más eso, sino que también tengas una microbiota sana. Y eso significa que pues ha habido un cambio en las tecnologías. Y me llama mucho la atención lo que dice Eduardo, de que ahora la tecnología genética ha avanzado tanto, el uso de bases de datos, que tú puedes tomar una muestra del suelo y puedes hacer un perfil microbiológico, como todo el estudio microbiológico que puedes hacer, y dices, sabes que estos son los buenos, estos son los malos, y estos son los que pueden ser o buenos o malos, ¿no? Entonces, pero sí conlleva una responsabilidad al agricultor, ¿no? O sea, el agricultor que pueda tener esta responsabilidad, saber qué es lo que tiene, y que contrate a una persona que sepa. Esas personas que saben de este tipo de tecnologías, tanto del punto de vista microbiológico, del punto de vista agronegocio, porque es una parte de qué insumos, qué vas a comprar, qué debes de poner. ¿Qué tanto están preparados los profesionales agrícolas? ¿Qué tanto saben de este tema? Bueno, en ese tema probablemente la mayoría de de la gente que está dedicada a la agricultura y que son los asesores, está muy, congestionada con la cuestión química. O sea, porque es lo que se enseñó en la escuela y es lo que les está dejando dinero a las compañías. Entonces, se promueve todo lo que es químico. Pero el problema radica en que, si hacemos un desglose, lo que pasa químicamente y lo que pasa, físicamente, es como hacer un edificio. Pero no estamos pensando en el alimento que requiere para mantener el edificio. Entonces, ese alimento es el que proporcionan y hacen distribuible en todo el edificio, que es la planta, los microorganismos. Entonces, nosotros podemos darle cierto tipo de fertilizantes que en un dado momento estén disponibles momentáneamente, pero al momento que el suelo los captura, dejan de ser disponibles aunque estén presentes. Entonces hay una gran diversidad entre lo que es disponible y lo que es existente. O sea, ese punto es el que no se maneja muy bien. Entonces mucha gente dice, pues haz un análisis, se hace el análisis, dices, pues casi estás a nivel de toxicidad de fósforo. Sí, pero ese es el fósforo total. ¿Cuánto tengo disponible? De eso estás deficiente. O sea, bueno, entonces
¿Qué es lo que necesitamos? Pues que los microorganismos activen eso. Ahora, ¿cuántos microorganismos tenemos? De hecho, es una prueba bastante sencilla, porque solamente es lo que hace la lluvia cuando llega. Nosotros notamos que llega la lluvia, se moja el suelo y en menos de 2 semanas está completamente verde. Decimos, bueno, pues si ni siquiera he hecho ningún trabajo, ¿por qué está verde? ¿De dónde salió lo verde? Entonces, lo verde tiene mucho que ver porque es la reactivación de la mayoría de los microorganismos. Entonces, si nosotros en un dado momento hiciéramos un análisis antes de empezar a hacer el cultivo y le pusiéramos en una solución, no saturado, sino simplemente que tuviera suficiente agua, capacidad de campo, podríamos determinar el CO2 que expresa esa cantidad de suelo. Y ese CO2 es directamente relacionado con el número de habitantes que tiene el suelo, que pueden ser 100 millones, 1000 millones, etc. Entonces, un suelo que tenga arriba de 2000 millones de habitantes por gramo, es un suelo que va a tener una respuesta inmediata cuando llegues tú a cultivarlo. Y en cambio, si tienes un suelo que solamente tiene 50,000, pues te la vas a ver muy difícil tratando de trabajar en ese sentido. Y eso es lo que hace, digamos, la evolución regenerativa, que todas las plantas tengan alimento disponible todo el tiempo, ya sea activando minerales, disminuyendo, o sea, porque se van a reproducir todos los antagonistas. Entonces va a empezar un proceso de disminución de los patógenos porque inmediatamente los antagonistas los van a localizar. Pero si no tenemos el cuidado y a ese número de antagonistas los mandamos abajo, donde no hay oxígeno, donde los antagonistas, digamos, los patógenos son los reyes, porque la mayoría de los patógenos son anaeróbicos. Entonces ahí es donde empieza toda la problemática y que tenemos que modificarlo de alguna manera, pues a lo mejor un poco drástica. Oye, Javier, y aquí, pero yo viendo tu perfil y lo que te dedicas, me parece bien interesante que me comentaras que has visto empresarios y empresas y agricultores que han brincado a la agricultura regenerativa en alguna parte del proceso ya muy fuerte. ¿En tu experiencia ha sido complicado este tema? ¿Cómo lo has visto? ¿Alguna experiencia, algo que nos platiques al respecto? Sí, bueno, es complicado, es difícil porque son temas que se ignoran. Como ahorita lo comentaba Eduardo, ¿no? La visión de la mayor parte de los agricultores es que el suelo realmente es el sustrato de la planta y que hay que adicionarle lo que necesita. Entonces, lo otro es una visión muy diferente. Es enriquecer el suelo con cosas que no ves, que no puedes, de alguna manera, digo, no ves físicamente, o a lo mejor lo que vemos, la dificultad a veces, tú puedes sustituir toneladas de fertilizante químico por gramos de microorganismos y la gente dice, no es posible. O sea, esto es un engaño, ¿no? Estamos acostumbrados a echar de... Sí, entonces no dices, no puedo sustituir esto con esto, no me checa mentalmente, ¿no? Entonces es mucho de desconocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque son conocimientos nuevos. La microscopía, lo que dice Eduardo, bueno, se ha ido evolucionando en los últimos años. Entonces, el productor que realmente logra entenderlo, hay muchos productores que son técnicos y entienden con más facilidad y que han ingresado a esto, ven los resultados. Yo lo que les digo en la parte que es mi fuerte, que es lo financiero, pues que el suelo es un activo financiero. Con la agricultura convencional como vamos, estamos depreciando nuestro suelo. Porque su calidad, los activos, por supuesto. Bueno, claro, el suelo como activo. O sea, el suelo tiene un valor. Si yo sigo con la agricultura convencional, mi suelo va a llegar al momento que no va a valer porque voy a dejarlo como un areal improductivo, ¿sí? Un desierto. Y si yo meto la agricultura regenerativa, las prácticas, y lo voy mejorando, mi activo está reevaluándose porque tiene más capacidad productiva. Entonces es un activo financiero que por un camino lo deprecio y por otro camino lo revalúo. ¿Sí? Así de... Sí, y a mí, por ejemplo, la cascada de producción, ¿no? Me llama mucho la atención. Maíz, el suelo está bien, meto maíz, meto algún producto así, y se va a ir devaluando. Luego al último llegan los que extraen todo del suelo, y ya al final de unos 10 años, un suelo bien pobre, ¿no? Claro. Y entonces, y eso financieramente hablando, porque en este suelo como está, no le puedo meter hortalizas porque no van a crecer, ¿no? O no le puedo meter algo más caro porque no va a ser. Entonces empiezan a degradar el suelo. Y al final de cuentas, si una persona renta su suelo y su suelo es
¿cómo dice? La moneda de cambio para la renta, pues el que está rentando, él quiere sacar todo lo que pueda, ¿no? Así es. Y extrae. Pero esto financieramente hablando, pues obviamente el dueño del predio, Claro, después no de le 10 conviene. años, no le conviene. Claro. Lo que está pasando un poquito con el agave. ¿Qué tan atrevido es precisamente preguntar sobre el asunto del agave? Si se ha creado son mitos que con esos cultivos de 6 años inertes que están destruyéndolos. Bueno, es que son las prácticas. También hay prácticas para el agave regenerativo. O sea, es como prácticas. Y es para todos los cultivos. Claro. O sea, yo recuerdo hace un año que estuvimos con productores de la Barca, hablando un poquito de lo que hablabas, de que hay cultivos muy esquilmantes y que no le devuelves al suelo nada. Recuerdo que estos productores nos comentaban que ellos hicieron un análisis de sus residuos de cosecha, todo el forraje que queda después de cortar el trigo en este caso, que muchos lo venden para el ganado. Ellos hicieron una valoración de cuánto les generaría como dinero en reincorporarlo al suelo, y determinaron que era más financieramente mejor incorporarlo al suelo, porque estaban incorporando nutrientes y materia orgánica que valía más que lo que les iban a dar por ese forraje un ganadero, ¿sí? Y entonces, esa es una práctica, simplemente de incorporar los residuos de cosecha, como se hacía en Zapopan, el sistema zapopano, que se cosechaba el maíz y los incorporaba todo el forraje. Es una práctica de agricultura regenerativa. Bueno, de todas maneras hay que recordar que el mayor esquilmante del suelo es el aire. Además, Entonces, si los vientos, ¿no? si tú dejas todo perfectamente sin ninguna hierba, pues ahí el que manda es el aire. Entonces, a la hora que baje tantita la humedad, pues va a haber un transporte de suelo para otro lugar. Entonces, los suelos ya esquilmados se tardan alrededor de 100 años en recuperarse. Entonces, el recuperarlos de forma natural, o digamos, y ya tratando de recuperarlos. Si en un dado momento, por ejemplo, son pequeñas variaciones, pues lo podrías, digamos, si vendes la cosecha, digamos, de esquilmos un año y al siguiente, pues lógicamente vas a recuperar casi el 100% del suelo. Entonces, lo que es muy importante es que el suelo no esté sin cubrimiento nunca. O sea, ya sea con cultivos de cobertura, o por ejemplo, hablando de agave, por ejemplo, ¿por qué utilizar herbicidas si puedes tener un cultivo de cobertura que no, aparte te va a ahuyentar un montón de enfermedades y te va a generar más suelo, donde tú pudieras cambiar la manera de surcar y podrías utilizar el mismo predio después de cosecha? Y en cambio, por ejemplo, si ya cosechaste, pues nadie quiere volver al mismo suelo para sembrar en el mismo lugar, porque ya la producción sería mucho más bajo, el número de kilos de lo que es la masa del agave, pues disminuye, etcétera. Sí. O sea, y hay cuesta mucho más. Hay algunos métodos así elementales que se puedan estar ya. Nosotros aquí en el programa de La Hora del Campo, en Agrorural, Agronauta, que se han estado abordando estos temas, pues la gente nos ha estado haciendo los comentarios y realmente estimulan a que este asunto se siga analizando, tratando. Los mismos ganaderos nos lo han hecho. Y nos dicen, oye, a ver, ¿cuáles son las prácticas? ¿Cuáles que seguramente se ven en los eventos, pero ¿qué sugerencias, recomendaciones elementales? Bueno, hay muchos cultivos que pueden aplicarse, que son de bajo consumo de humedad o de agua, digamos, que se pueden poner, digamos, entre surcos. Entonces, dentro de esos, pues hay una serie de frijoles que aparte enriquecen la microflora porque tienen pues más alimento que darle a los microorganismos. Aparte de esos no los cosecharías, sino los incorporarías. Entonces aumenta tu cantidad de masa que vas a dejar en el suelo. Entonces, por ejemplo, es muy difícil transportar a lo mejor 200 toneladas de composta para ponerlas en una hectárea. Pero si tú cultivas, por ejemplo, algún cultivo de alta producción, como hay varios tipos de frijoles o de ejotes, etcétera, que puedes incorporar,
y de alguna manera te pondrían 200, 300 toneladas de materia fresca en el suelo. Y aparte te entrega un producto que no te esperabas y puede ser algo interesante. Te da cierto producto y aparte te da todo el follaje que puedes incorporar. Por ejemplo, se puede hacer entre los callejones del agave. Sí. Perfectamente. Hablando de ese cultivo. Sí, así Sí, es. hablando de ese cultivo, si fuera de otro, por ejemplo, la vid, pues lo que recomiendan, por ejemplo, en Nueva Zelanda, Bueno, en Chile se ven los callejones ahí. Sí, ponen muchos tipos, por ejemplo, de cultivos que aparte como que limpian el suelo, Sí. que sería, por ejemplo, de los rábanos. Que no tienen, digamos, una venta de mucho dinero, pero son tremendamente buenos para incrementar la producción en el suelo. Sí. Entonces, pues ahí, digo, tendría que hacerse una investigación a fondo de ver para cada cultivo cuáles serían los más apropiados que tendría, digamos, el cultivo mucho mejor beneficio. Sí. Cuando haces ese tipo de cultivos intermedios. Sí, o entre ciclo y ciclo, ¿no? Sí. También en invierno meter, en el temporal, en el invierno meter este tipo de cultivos como crotalaria, que con poca humedad nacen, se incorporan y entonces estás incorporando muchísima materia orgánica al suelo a bajo costo, ¿sí? Y bueno, hablando de la materia orgánica, pues la materia orgánica genera muchísimos beneficios, es el sustrato para la microbiota del suelo, pero además, vamos a suponer en 10 centímetros de espacio del suelo por 10.000 metros cuadrados, cada 1% de materia orgánica son 1.000 metros cúbicos de materia orgánica, que es una esponja. Si te retuviera agua uno a uno, te está reteniendo 1.000 metros cúbicos de agua. Sí. En estas épocas de sequía, es un almacén, pues esa parte. Luego, captura de carbono. O sea, tiene muchos beneficios de incorporar materia orgánica, siempre lo hemos sabido, pero no sabíamos qué tantos. ¿Qué? No es nada más por la cuestión de la planta, son servicios ecosistémicos. O sea, mejoran todo el entorno. Y mejora el clima y mejora muchísimo. No hay gases de efecto invernadero. O sea, hay un montón de cosas favorables adicionales, ¿no? Sí, y también creo que, bueno, yo quiero comentar aparte, un tema que están comentando ahorita es evitar el monocultivo. Y en este caso por ejemplo, el agave, ¿no? Que solamente quiero ver mis árboles bien desnudos y el suelo desnudo. Cerros desnudos. Y todo eso. Y es bastante, pues, bastante contraproducente mismo para el monocultivo, ¿no? Y luego prácticas, por ejemplo, el uso de algunos herbicidas, por no decir un nombre, que luego abusan de ellos en los corredores, también afectan a la microbiota, y luego, por ejemplo, ahorita están muy de moda los selladores, y por lo que escuché en el Congreso, pues es un arma de doble filo. ¿Cuál Congreso? En uno que estuve de integridad. Pero relacionado a agave, sí. Que es un arma de doble filo, porque ayudas al agave, pero afectas otras especies, ¿no? Entonces, creo que también en pensar en una correlación de todo lo que estás poniendo en el suelo es muy importante, ¿no? Claro. Y también creo que, al final de cuentas, el que se va a ver beneficiado, tú dices, es que a lo mejor produzco menos, ¿no? Pero en la bolsa me va a quedar más, porque gasto menos en agroquímicos, gasto menos en labranza, eso es muy importante. Claro. Tengo un subproducto pequeño y la calidad del producto que voy a obtener es mayor. Eso es bien importante también, la calidad, porque muchas veces pensamos, o bueno, no que pensemos, pero las certificaciones de calidad, inocuidad, sanidad son para los productos de exportación. ¿Y qué comemos en México? Todo lo picado. No, déjalo picado, lo que está lleno de tóxicos. De tóxicos, sí, claro. Entonces, si voy cambiando de químicos a biológicos, a bioinsumos que no tienen una residualidad negativa para el ser humano, pues estoy generando productos sanos. Porque pues eso tiene que ver con la salud de la población, con un montón de cosas. Y productos nutritivos también, ¿no? Porque, nutritivos y sanos. Sí, porque tienes más disponibilidad de algunas cosas, de algunos nutrientes, y al final de cuentas son productos que tienen mayor nutrición, ¿no? Y sí se me hace muy importante el tema, sobre todo, por ejemplo, evaluarlo, ¿no? Que el agricultor tenga una forma de evaluar y pensar. Pero qué tan difícil ha sido este cambio para poder decir sí, ya voy a entrar. Porque también el tema que yo veo es ciclos, ¿no? La agricultura estaba acostumbrada a un ciclo de, pues, siembro maíz ahorita y lo recojo en septiembre, ¿no? Luego siembro algo y en 3 meses lo estoy levantando, ¿no? Pero la agricultura regenerativa cambia este concepto de, ¿sabes qué? Piensa en 5 años, piensa en 10 años, piensa en tu
y va muy ligado con pensar y hacer tecnología, ¿no? Aunque tiene que estar ligado a los mercados. Sí, claro. O sea, ese es... Claro. Sí, pero de todas maneras yo pienso que el pensamiento a largo plazo ya desapareció. O sea, todo el mundo está pensando a corto plazo. La inmediatez. Entonces, ¿Cómo esa parte sí, eso ha cambiado muchísimo. O sea, se ha ampliado en los cultivos industriales, pero se ha disminuido en todos los cultivos, digamos, de consumo doméstico, rápido. O de exportación. Y eso es una manera muy peligrosa, ¿no? Pensar que... Bueno, no, porque de esa manera tú puedes poner soluciones inmediatas a problemas inmediatos y entonces vas solucionando poco a poco y en términos de 5 o 6 años ya modificaste completamente tu área de cultivo. Entonces al modificar en tiempos cortos, pues vas mejorando en tiempos cortos. Entonces claro. no puedes esperarte a ya que cosechen dentro de 7 años, ya voy a hacer voy a hacer lo otro. Pues ya a lo mejor ni estás. O sea, con eso de las pandemias y todo, ya no podemos. Los cultivos perennes, ¿no? Por ejemplo, frutales que hay. Los frutales, por ejemplo, que nadie está pensando en recuperar las áreas entre los diferentes distancias entre árbol y árbol, por ejemplo en aguacates o en cítricos o en papayos, etcétera. Entonces hay mucho espacio que se elimina ese espacio en casi puro uso de herbicidas. Entonces si tú en lugar de utilizar ese tipo de herbicidas utilizas coberturas, esas coberturas es la manera de reproducir la alimentación de los microorganismos que van a ser la alimentación de tu propio cultivo. Sí, claro. Entonces, y disminuyes drásticamente los residuales que van degradando el suelo. Entonces, son factores que están cambiando rápidamente y las nuevas generaciones las van a adoptar fácilmente, porque ellos no están pensando en el largo plazo, porque todo lo que buscan y soluciones lo traen en el celular y lo solucionan en 3 minutos. Entonces, si hablas de un mes, pues hasta se les hace largo. Sí. O sea, buena visión. Sí. Pero también es importante, bueno, haciendo un poquito de resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, hemos platicado sobre todo el tema físico, no hemos hablado de agregar nada. No hemos hablado de ningún producto, hemos hablado nada más de técnicas de labranza, técnicas de agronegocios, y ahora viene la siguiente parte de lo que yo quería comentar en este episodio, los productos. Estamos siendo inundados por una serie de productos en el mercado, directos o indirectos, que pues micorrizas, que bioestimulantes, que bioinsecticidas, que todo esto. Y se me hace muy, bueno, hasta un poco peligroso, ¿no? Porque hay cosas que a veces no salen un poco del control o no llevan una calidad, ¿no? Ustedes, bueno, sé que se dedican, trabajan en CRECIAP y tienen una cierta metodología para probar estos químicos, biológicos y sobre todo sus relaciones. ¿Cómo ven esta parte del mercado, de los productos y productos que se están ofreciendo para ayudar al mercado? Porque estamos muy acostumbrados a decir, tengo un problema aquí, ¿qué le echo? Y pues primero échale cerebro, ¿no? O sea, piénsale bien qué le vas a echar a tu cultivo. Y hay que crear una estrategia. Pero somos muy dados a querer ir a la tienda, comprar algo y ponérselo al cultivo. ¿Cómo ustedes ven cómo ven este concepto? Partiendo de algo que se usa muchísimo, pero nadie sabe qué tan bueno es, por ejemplo, las compostas. Todo el mundo va y compra y, no, pues que esta es más barata, prefiero comprar esta. Que esta es más cara y prefiero comprar esta. Pero nadie las manda a analizar. Entonces, no existe, existe una norma estipulada por el gobierno, pero no hay, digamos, cómo comprobar esa norma. O sea, ¿quién te está midiendo la norma? ¿Quién te certifica? O sea, ¿quién te está certificando? No existe eso. Entonces, bueno, que tenga registro COFEPRIS, bueno, pues lo que le presentaste a COFEPRIS está perfectamente hecho. Pero ¿cómo lo aplicas? Lo que le presentas a cada agricultor en particular, si uno te lo va a comprar a 3,000 pesos y otro a 500, pues ¿a cuáles vas a vender? Pues al que te compre a 3,000 o a 5,000, lo que se pueda. Tú te refieres mucho a la llegada de muchos y también, por ejemplo, productos y todo sobre todo, pero creo que si el agricultor no sabe qué es lo que tiene su suelo, pues difícilmente va a encontrar un producto que le ayude, ¿no?
Sí, digo, pero probablemente, digamos, el producto más consumido en cuanto a volumen, pues son las compostas. Entonces, ahí yo pienso que debe de existir varios laboratorios que puedan identificar si tu producto es mala, regular, buena, muy buena, excelente. Entonces eso no existe, o sea, en el mercado. Digo, sí hay quien te analice, pero no te dice si es buena, regular o mala. O sea, nada más te dice, y es de acuerdo a una norma que es basado en una percepción química. O sea, ¿cuál es mejor para la salud del suelo? No hay un solo laboratorio aquí en Guadalajara que te diga qué producto es mejor para la salud del suelo. Y oriente en ese sentido. Hay y parte de esto, Tonatiuh, alguna ocasión lo comentamos con Javier en alguna plática, Eduardo, respecto a lo más elemental que siempre se ha hablado, que se hace con los productores para tener mayor productividad o rentabilidades. Bueno, haces tus paquetes tecnológicos, pero de origen tienes que tener un análisis de suelo, resultados de un análisis de suelo y de agua incluso. Pero luego encontramos que los productores saben esa necesidad, dice, pero el servicio de los análisis de suelo no está tan disponible. Simplemente lo elemental, no sé qué opinen de eso. Creo que sí hay, claro que hay marcas, hay laboratorios, pero en el campo donde el productor requiere hacer esa parte, sí, bueno, lo observamos. Algo no sé qué que opinan. Es muy importante es que, por ejemplo, en Estados Unidos se está migrando hacia laboratorios de salud del suelo, no de contenido químico. A ver, ¿eso cómo está? El contenido químico es cuánto nitrógeno, fósforo y potasio tienes disponible y, digamos, cuál es tu capacidad de intercambio iónico, tu pH, conductividad, etcétera. Hay un reglamento y está todo estipulado. Pero esos valores no cambian, digamos, minuto a minuto en el suelo. Entonces tú puedes hacer tu análisis ahorita, que porque voy a empezar en julio o en agosto, voy a sembrar, y ya cambió completamente tu actividad del suelo. Entonces ahora lo que se está es qué tan saludable es tu suelo, cuántos son tus microorganismos, al momento, en el momento. Y también qué microorganismos, tipo de microorganismos tienen, que hagan disponible lo que ya tienes, sin que le agregues nada. Y aparte, te dan una tabla para que si quieres agregarle, le agregues en cantidades razonables. Porque ahorita, por ejemplo, muchos laboratorios son los mismos que te venden los fertilizantes. Entonces te dicen, no, pues necesitas 100 kilos. Pues ponle 500. Sí, y aquí están. Es que ese es el punto. No, y aparte que están ni en oferta. Sí. Y te los llevamos. Sí. Oye, pero fíjate, Eduardo, estás refiriéndote a nuestro vecino, a Estados Unidos. Sí. ¿Y en México qué? O sea, marca la tendencia de Estados Unidos, pero aquí ¿qué hay que hacer para eso? Aquí lo que hay que hacer es empezar a implementar ese tipo de laboratorios para que den mayor información al agricultor, que ahorita hay muchísimos agricultores muy tecnificados, pero que están basados en una tecnología química, no en una tecnología biológica. Son ventanas de oportunidad, ojo, escuchen esto. Completamente ventanas de oportunidad. Y por ejemplo, ¿puede ser algo tan simple como un perfil microbiológico o algo más tan complicado como una huella metabolómica? Podría ser, ¿no? Sí, bueno, eso ya sería una complicación, digamos, que solamente ciertos laboratorios podrían hacer, porque aparte pues requieres gente con mucho más escolaridad que la de un laboratorio, donde solamente te diga cuál es la salud del suelo, y en base a eso, si tú ya quieres ahondar porque ves que tienes un problema, pues ya puedes ahondar en un tema en particular, pero no en todos los temas. Oye, pero además también lo otro es interpretar el resultado del laboratorio, ¿no? Y lo que aplicas. Hacer una estrategia. ¿No? Sí, tiene que haber una estrategia. Y ahí es donde se cuelgan los proveedores. Sí, definitivamente tiene que ver también con cultura general de este tipo de conocimientos, pues, y de educación, capacitación. Entonces, bueno, y de lo que mencionabas, bueno, sí hay una oferta grande están entrando los biológicos, inclusive las grandes empresas ya tienen muchos biológicos. El problema es que mucha gente está empezando a usarlos como si fueran químicos. Y entonces aplican un bacillus, aplican al suelo productos y luego le echan fungicidas y le echan, entonces pues estás a veces ahí, los provees y luego los matas. Primero los pones y luego los matas, ¿no? O hay otras formas pues drásticas que usan, que luego esterilizan el suelo primero
matan toda la vida del suelo y luego ya aplican algunos microorganismos. Es como retroceder 20 años, ¿no? O sea, sí, así como... Sí, hay una asociación en Europa que es la Asociación de Productores de Ingredientes Orgánicos, o sea, de productos naturales para la agricultura. Entonces, hace 10 años éramos, creo que 14 miembros. Y ahorita hay arriba de 3,000. Bastante bien. Entonces, en cuanto se incorporó Bayer, DuPont y todos ellos al grupo, pues llegaron todos los franceses, italianos, alemanes, todos se metieron. Entonces, ahí mexicanos había 3 y así, o sea, y ahora pues está lleno. Sí, y bueno, es un poco esperanzador o un poco sí, peligroso, eso, ¿no? bueno, eso quiere decir sí, que ya hay un interés porque empezaron a haber mucho más restricciones. Se encontró que muchos de los insecticidas eran gases de guerra y que causaban cierto daño y ese daño pues no nada más era para el suelo, sino que era para el que lo aplicaba y el que lo vendía y el que lo transportaba y el que lo consumía. Entonces se hizo una cadena de gente afectada. Entonces inmediatamente pues entraron la OMS y varios y clausuraron muchos de los ingredientes que se utilizaban antiguamente. Sí, y también me creo que el tema económico es completamente diferente como se tiene que pensar para un futuro, ¿no? O sea, ahora pensar en diferentes tipos de actividades y diferentes tipos de análisis para el suelo, claro, y diferentes productos. Yo creo que es muy importante, sí. Por eso pues, la importancia de pensar en un agronegocio fundamentado en la agricultura regenerativa, ¿no? Así es. Perdón, pues nos vamos a ir a corte. Tonatiuh, ¿te parece que nos vayamos a corte? Pues estamos aquí platicando con el ingeniero Javier Gutiérrez Acosta y el doctor Eduardo del Castillo Simón, especialistas en el tema. No lo repetimos, lo estamos escuchando. Nos vamos a corte y regresamos para la última parte de su programa, La Hora del Campo. Regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso en su programa La Hora del Campo. Estamos conversando aquí con el ingeniero Javier Gutiérrez y Eduardo del Castillo, el tema de la agricultura regenerativa. Para continuar, bueno, le cedo el micrófono a Tonatiuh, pero antes, Tonatiuh, hay una felicitación del licenciado Roberto Ramírez, un tema bastante importante y dice, bueno, ¿y quién es el doctor Eduardo del Castillo con esos conocimientos tan amplios, Eduardo? Y bueno, pues ¿cuál es tu trayectoria? Eres científico, investigador y pues un amplio conocimiento, todo un doctor. Bueno, todo digamos, yo estudié originalmente en Estados Unidos y luego me vine aquí a México a hacer la carrera. Estudié farmacéutico en la Universidad Autónoma de Guadalajara y trabajé 12 años con el doctor Ogura en su laboratorio y ahí obtuve mi doctorado en química agrícola. Química agrícola, todo. Sí. Y saliendo de ahí, pues trabajé en Tequila Sauza, en la cervecería Modelo, y de docente en la universidad. Y saliendo de ahí, estudié aparte una maestría de administración de empresas y fundé mi propia compañía en 1982. Y desde entonces ahí estás. Entonces estoy en lo mismo. En esto, sí. Y últimamente nos hemos dedicado a hacer trabajos junto con el CRECIAP para identificar patógenos de importancia y ver si podemos localizar en las mismas áreas antagonistas que puedan controlar ese tipo de patógenos y hacer pruebas en diferentes cultivos para lograr que exista una sustitución, si no total, parcial, por ejemplo, del 50 al 60, 70% de la disminución de fertilizantes químicos para utilizar fertilizantes biológicos. También es importante que les menciones tu experiencia como productor agrícola, pues, porque no solamente has estado he sembrado del otro lado. Algunos años estuve sembrando sobre todo sandía sin semilla y chiles picosos. Y pues todo eso era para exportación. Lo mismo también tuvimos unos predios en Ajijic que rentábamos para la producción de especies para exportación. Y ahí
pues todo era para exportación, y cuando vino la primera guerra del Golfo, nos inspeccionaban cada caja que llegaba. Sí. Y entonces ahí teníamos unas mermas tremendas y pues tuvimos que suspender el negocio porque no... Bueno, eso ya no lo comentamos. Sí. Y los tiempos políticos cambian la historia. Pues los cierres generales. Javier, que nos platiques qué es lo que haces y qué has hecho, y que me parece muy interesante. Bueno, yo originalmente egresé como ingeniero agrónomo aquí de la Universidad de Guadalajara en el 79 y trabajé aproximadamente unos 15 años en la banca privada, en las áreas agropecuarias, en crédito agropecuario. Después fui agente Procrea de FIRA 8 años y después de eso continué con mi despacho de desarrollo agroempresarial en la consultoría financiera agropecuaria, pero también entro como socio al CRECIAP aproximadamente 2012 y bueno, ahí fui incorporándome a temas pues ya de producción. Ahí siempre hemos manejado la agricultura orgánica, teníamos un predio Jeromo que teníamos más de 20 años con agricultura orgánica y aproximadamente hace 6 años que volví a encontrar al doctor, nos conocemos hace mucho, pero hace unos 6 años volvimos a coincidir y empezamos a trabajar vinculados y bueno, pues me ha enseñado pues mucho de esto de la parte microbiológica. Y bueno, yo trato de relacionarlo mucho con mi ámbito, que es lo financiero, pues darle una interrelación que tiene mucho, principalmente pues es esa parte de la sostenibilidad, que tiene que darse conjuntamente una sostenibilidad tanto física, ambiental, productiva y por ende financiera. O sea, no podemos seguir visualizando el campo como algo que explotamos y que financieramente nos va bien, pero el recurso lo estamos degradando. Definitivamente hay que analizar esos activos, cómo se están comportando en el tiempo, si los estamos depreciando o si los estamos apreciando, ¿sí? o revaluando. Y fíjate que me parece un tema bien interesante esto, y eso iba todo, pero esa visión de ver la agricultura regenerativa ya como una parte económica. Sí, claro. Palpable, o sea, y que los efectos que tiene una tecnología puede llegar a generar, porque al final de cuentas dices, bueno, es el suelo, ¿no? Pero ¿qué estás heredando? O sea, no es lo mismo que heredes un suelo ciclado, todo sucio, todo poco productivo, a un suelo que tenga un valor por sí. Inclusive que me llamó la atención, no sé qué tanto es el tema, que ya... por ejemplo, FIRA o algunas instituciones que te pueden dar financiamiento, no sé si en México lo hagan, pero lo he escuchado en otras partes del mundo, si el suelo es más sano, puedes acceder a otro tipo de suelos, inclusive aunado a las prácticas regenerativas, ¿no? Sustentables, ¿no? Y creo que FIRA tiene un fondo al respecto, pero esto sí me parece muy interesante, ¿no? Claro. No, bueno, FIRA desde los 80s impulsa la labranza de conservación. Fue de los pioneros en impulsar esa tecnología y realmente ha sido exitoso. La gente que se ha subido a esa metodología pues ha mejorado muchísimo sus suelos. Sería muy interesante conocer las experiencias de toda esa gente que se ha subido. Vamos a picar de cecilla para que nos... No, y la maquinaria de precisión y demás, claro, que lo van a aplicar. Claro, o sea que no es solamente métete a esto, aquí están las herramientas, financiamiento, traemos los equipos, se traían de Brasil, me acuerdo, las sembradoras, en fin. Entonces, y la cuestión de bioinsumos, FIRA lo está apoyando mucho. Yo creo que sí es un buen modelo FIRA como para transferencia de tecnología, porque está de por medio el crédito, que es algo que la gente demanda, y si lo acompañas con un cambio tecnológico pues es más fácil, ¿no? Entonces definitivamente que sí, creo que es una vía interesante para poder migrar de esa agricultura extractiva y esquilmante a una agricultura donde mejoras las condiciones. Y otra cosa, ahorita hablamos de herencias, pero no nomás es la herencia del rancho de una familia, es el mundo. ¿Qué le estamos heredando a las siguientes generaciones? No el pedacito de tierra, sino todo el globo. Y sus relaciones. Yo escuché a una persona que está metida en estos temas también, se llama Gunther Pauli, que dice que lo de las metas que se ponen a veces de la ONU de 2050, dice, en 2050 ya se acabó el mundo si no hacemos algo inmediatamente. O sea, no puede ser que te pongan metas al 2050, hay que actuar ya, porque nos estamos acabando el mundo. Las metas en el desarrollo sustentable ahorita son buenos deseos. Así es. Y son pocas acciones. Tenemos que implementarlas. El agua, la sequía ya nos está pegando muy duro, ya es algo palpable. Entonces tenemos que entender que si no actuamos,
No solo es la herencia de nuestros hijos, sino la herencia de la próxima generación. Pues me parece interesante el tema de conjuntar toda la información, pero creo que como último tema, y antes de que cerremos el programa, me parece interesante que, hablar de el reto. El reto que significa para un agricultor el que tome prácticas regenerativas, porque obviamente pues están acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? Y es un reto el pensar, dejar de pensar, ¿no? Creo que, ¿cómo ven ustedes el retar al agricultor desde el punto de vista técnico y sobre todo desde el punto de vista económico? Retarlo, ¿sabes qué? Pues tus prácticas pueden hacer que la agricultura sea pues un beneficio y deje de pasar de ser un commodity a ser un valor, ¿no? Es un valor que vale más el proceso productivo que lo que está sacando de ahí. Este cambio de mentalidad, ¿será posible en los agricultores? ¿Qué tan impactante podrá ser? ¿Será a mediano plazo, corto plazo? ¿O ya inminente de que se nos acaba el planeta y no te queda de otra? ¿Cómo lo ven? Pues hay que trabajar mucho con los jóvenes. Yo creo que el problema es tratar de hacer cambiar a la gente ya de edad como nosotros. Somos difíciles, reacios al cambio. Hay que trabajar con los jóvenes, hay que trabajar en las universidades para que en las currículas... Hay muchas carreras ahorita de ingeniería agrícola sustentable, pero es el nombre. ¿Qué tanto están trabajando en la currícula con temas realmente que sean acciones prácticas para la agricultura regenerativa? Entonces es donde hay que trabajar y son los chavos los que van a responder a esos retos sin tener los prejuicios o sin tener pues la inercia de una forma de venir trabajando que es difícil de cambiar. Entonces siento yo que trabajando con los jóvenes, y bueno, es otro tema, muchos jóvenes hijos de agricultores ya no quieren seguir en el campo, entonces sí, hay que hacerlo atractivo. Así es, entonces son los retos, y la otra es conocimiento, ¿no? Ahorita hablabas de bioinsumos, el doctor, además de que produce bioinsumos, sigue trabajando, entonces dice, acabo de descubrir que cómo apliquemos los insumos tiene mucho que ver. Y él ve que hay métodos de aplicación donde mejoras, no sé qué tanto, 10-1, sí, la sobrevivencia. O sea, son seres vivos los que estás incorporando. Entonces también una mala aplicación pues no sobrevive y entonces puede decir la gente no sirve el producto, no lo aplicamos bien. Entonces estamos también trabajando mucho en ese aspecto. El doctor siempre está estudiando cómo deben de aplicarse para que haya una sobrevivencia real. Sí, eso, y aparte, por ejemplo, cómo muchos de los esquilmos, cómo podemos transformarlos en bioinsumos, que debe de ser algo que debe de estar incorporado en este mismo sistema. O sea, porque pues ya digamos toda la hoja del agave, por ejemplo, pues ¿qué hacemos con ella? No, pues incorporarla, pero tienes que dar 10, 15 pasos de rastra para que se incorpore, porque es una fibra muy difícil de entonces romper. hay que trabajarla antes a Entonces esa fibra. antes deberíamos de recogerla y transformarla, por ejemplo, en biocarbón. Y de esa manera tendríamos un biocarbón que sería muy barato para nosotros, y eso es como la casa y el alimento de los microorganismos del suelo. Sí, entonces ahí mismo los podríamos reinocular y aplicar en el mismo predio. Que serían empresas colaterales para que... Se puede crear una economía. Así es. Sí, una economía circular. Circular en eso. Tonatiuh, pues ya... Pues increíblemente buen divertido el tema. Les agradezco mucho la interacción, muchas preguntas bien interesantes, sobre todo la parte económica, esa parte de muy poca gente la habla, y aparte de los avances microbiológicos. Yo les agradezco muchísimo haber estado con nosotros aquí, a Eduardo y a Javier, que la verdad se me hace una plática muy, como que nos da para otros 10 programas. La verdad les agradezco mucho el tiempo que dedicaron, Hugo, y pues va adelante. Sí, pues bueno, son los temas que la comunidad también está muy atenta, es el conocimiento general de lo que ocurre en el campo, lo que hay atrás de la producción de los alimentos, pero están los aspectos técnicos tan interesantes como el tema del día de hoy. Nosotros, pues aquí como todos los sábados a la 1:00 p.m, síganos escuchando. Nosotros estamos por salir a Cuyutlán para ver un tema de la producción de la sal. Vamos a Cuyutlán para platicarles después la historia de una cooperativa de 100 años de historia, a ver cómo nos va ahí en las salinas. Así que pero bien. ahí vamos a estar. Y bueno, ya saben, todos los sábados a esta misma hora disfruten sus alimentos que se pusen en el campo mexicano, y por favor tengan un fin de semana de descanso en la medida de lo posible. Esa es la hora del campo. Tonatiuh, Hugo Rangel, Pedro, les agradecemos su atención a su programa. Muy buenas tardes y muy buen provecho. Gracias. Gracias. Gracias.